el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Oír la voz de Dios? ¿Y cómo puedo hacer para escuchar la voz de Dios? ¿Será que...? No. O tal vez... No. O... ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Hola Gaby, ya es hora de irnos a la clase bíblica. ¿Estás lista? Sí, vamos. Espérate con mi Biblia y me despido de mi mamá. Fíjate que antes de que tú vinieras, estaba leyendo un texto bíblico. San Juan 8:47. Ahí decía de oír la voz de Dios. Yo me pregunté, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Tú sabes cómo? No sé cómo hacerlo, pero seguro que nuestros maestros nos podrán ayudar a resolver esta pregunta. Hola niños, el Eterno les bendiga. Amén. Gracias. Hola niños, el Eterno les bendiga. Amén. Pero, ¿por qué están tan sorprendidos? ¿Qué pasa? Es que justo íbamos preguntándonos cómo escuchar la voz de Dios. Sí niños, como pueden ver, el tema para nuestra clase de hoy es Oyendo la voz de Dios hoy. Pero maestra, se me ocurrieron varias ideas para escuchar la voz de Dios. Pero no creo que me funcionen. ¡Qué interesante! Pero antes de responder a su inquietud, ¿qué debemos hacer primero? Orar. Niños, con nuestros rostros inclinados y nuestras manos alzadas, vamos a orar. Padre Eterno, venimos delante de tu presencia agradecidos por este maravilloso día que nos regalas. Gracias por permitirnos vivir en este tiempo final y escuchar la voz de los truenos. Señor, te pedimos que esta clase de hoy sea de gran bendición para nuestras vidas y quede encarnada en nuestros corazones. Señor, todas estas cosas te las pedimos en tu nombre nuevo y eterno, como hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham. Amén y amén. Y ahora, ¡Vamos a cantar! ¡qué bueno es alabar y adorar a Dios! Así es, y ahora, para responder a tu pregunta, primero debemos conocer la diferencia entre oír y escuchar, ya que no significan lo mismo. ¿No son lo mismo? No es lo mismo. Veamos. Oír es la capacidad de captar algún sonido. Escuchar es la acción de poner atención con el sentido de mi oído. Y entonces, niños, ¿qué es oír y escuchar? Oír es la capacidad de captar algún sonido. Escuchar es la acción de poner atención con el sentido de mi oído. Muy bien, la capacidad de oír involucra el sentido de la audición. Cuando la oreja recibe una onda de sonido, se encarga de transmitirla hacia el tímpano a través del conducto auditivo. El tímpano recibe la onda y comienza a vibrar, permitiendo que unos huesos
capten la vibración y amplifiquen el sonido. El sonido amplificado, después de llegar al oído interno, moviliza unos líquidos que actúan sobre las células ciliares, a cargo de transformar las ondas en un impulso eléctrico que pasa por el nervio auditivo y llega a la corteza auditiva, que son interpretadas por el cerebro. Recién ahí el ser humano logra interpretar el sonido. Ahora ustedes están escuchando mi voz. Eso significa que el sonido viaja a través del aire y llega hasta sus oídos. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¿A qué debo el honor de su visita? Estamos indagando acerca del sonido y queremos que nos ayudes a ampliar más el tema. ¡Wow! Bienvenidos de nuevo. Como ustedes pueden ver, yo soy músico, ¿ok? Y quiero compartir algo con ustedes desde la experiencia, con la guitarra. Miren, mira esto, Gaby. Vas a observar qué pasa cuando se golpean, cuando se percuten las cuerdas. Pues suenan y además las cuerdas se siguen moviendo. Se sigue moviendo. Muy bien, Gaby. Ahora quiero que notes otra cosa. Pon tu mano aquí, sobre el cajón de la guitarra. Me vas a decir qué sientes. Siento cosquillas en la mano. Cosquillitas en la mano, ¿verdad? Sí, porque la música es vibración. Y de la misma forma que vibran las cuerdas de la guitarra, vibra también la madera. ¿Ok? Y así se expande el sonido y se produce el sonido. Excelente, Gaby. Pero la madera de la guitarra no se mueve igual que las cuerdas. Sí, Khaled, se mueven, solo que lo hacen con movimientos más rápidos y muy pequeños, que no los podemos ver, pero los podemos sentir. Ahora, ¿qué creen ustedes que hay entre las cuerdas, el sonido de la guitarra y nuestro oído? ¿Aire? Muy bien, Gaby. La guitarra emite un sonido que hace mover el aire y se traslada y llega hasta nuestros oídos. De esta misma forma es cuando nosotros hablamos o cantamos. La ira ira, la ira ira, la ira ira. El aire sale desde los pulmones, llega hasta la laringe, se articula y salen las palabras, el sonido, el canto, el habla. Así funciona. ¿Cantar? A mí me gusta mucho cantar. ¡Qué bien! Porque la música es perfecta y vino del cielo para los seres humanos. ¿Sabían ustedes que el instrumento más antiguo es la voz humana? ¡Oh! Aunque yo no sé cantar muy bien, me gusta cantar, escuchar canciones, música. Eso está muy bien, Khaled, pero lo más importante es que tú cantes, goces y disfrutes de la música correcta. ¿Ok? ¿Sabes algo? Tengo algo que contarte, un dato muy importante. La música produce un efecto muy importante en la vida de todos los seres humanos, ya que pasa directamente a la mente subconsciente sin pasar primero por el consciente para ser razonada y censurada. Entonces entra por nuestros oídos y pasa directamente a la mente subconsciente sin ser razonada, sin ser censurada. Por eso ustedes pueden encontrar que muchas veces muchas personas, aún niños, empiezan a escuchar una música, esa música los va invadiendo y empiezan a tararear, a llevar el ritmo, a cantarla, pero ni siquiera saben cuál es el significado de esa letra. Porque la música suena, te invade y tú la tarareas y empiezas a llevar el ritmo y a cantarla.
Saben, yo quiero mostrarles algo. Entonces miren, funciona así. Las ondas sonoras, la música suena y entra por nuestros oídos. Luego entra a nuestra mente subconsciente y de allí baja hasta el alma. ¿Ok? De forma inconsciente hace ese recorrido en nosotros hasta llegar hasta nuestra alma. Y luego el contenido de esa música, lo que dice esa letra, luego se va a devolver del alma. Va a subir otra vez y se va a materializar el contenido, ese texto, esa letra. Lo que dice y se va a hacer una realidad en nosotros porque ya empezamos a decirlo. ¿Cómo? Cantándolo, repitiéndolo, diciéndolo. Estando en la mente subconsciente, regresa a la mente consciente. Luego se habla, se expresa y se materializa. Así funciona. ¿Y esto también emite un sonido? No, esto se llama batuta. ¿Ustedes alguna vez hayan venido a un concierto y han notado quién es el que mueve la batuta? Pues miren, supongo que es esa persona del frente. Pero ¿cómo se le dice a esa persona? Es el director musical. Él es quien dirige a todos y cada uno de los músicos que interpretan una pieza musical. Miren. Qué interesante lo que nos estás mostrando. Eso me recuerda que nuestro hermano William Soto Santiago en el mensaje La Sinfónica de Dios nos dice: de edad en edad, el compositor que es Dios, el cual desde antes de la fundación del mundo compuso la hoja musical correspondiente a cada edad y a cada dispensación, y ha quedado en la Biblia la letra de lo que Dios va a hacer. Y luego el director, que es el Espíritu Santo, como se ven en las orquestas sinfónicas, el hombre que va con la varita dirigiendo a todos los músicos. Y la sinfónica, que en el programa de Dios representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el director, que es Dios. Así es. El director, con la varita, con la palabra, es el Espíritu Santo en el mensajero. Con la iglesia interpretan esa pieza musical. O sea, llevan a cabo lo que está escrito en la palabra para ese tiempo, traen el mensaje correspondiente para ese tiempo, las promesas correspondientes para ese tiempo, las materializan y se cumple la obra de Dios, de esa pieza musical para ese tiempo. Están en lo correcto y normalmente todo ser humano tiene oídos para oír las palabras de otras personas y los diferentes sonidos y oídos y la música también, por supuesto, y así por el estilo, porque Dios puso en el ser humano oídos para oír, para escuchar todo sonido, incluyendo la voz de Dios, para el tiempo en que nosotros vivimos. Ahora regresemos al estudio. Muchas gracias por tus aportes, Larry. Nos ayudaste a despejar muchas de nuestras dudas que teníamos sobre el funcionamiento del sonido, el cual viaja a través del aire y llega a nuestros oídos. Y también a reconocer que nuestra propia voz emite un sonido. A mí me alegra mucho haber compartido con ustedes. Por favor, vuelvan pronto. ¡Muchas gracias! ¡Chao! Niños, qué enriquecimiento tan grande hemos tenido hasta este momento. Ahora vamos a leer el texto bíblico de nuestra clase de hoy. Leemos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, el cual tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido hasta hoy. Busquemos.
Recuerden, Deuteronomio capítulo 18, verso 15, y dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Miren, niños, la voz de Cristo es la voz más importante que nosotros podemos escuchar, porque la voz de Cristo nos trae palabras de vida eterna. Por eso el texto dice que escuchemos la voz de los profetas. Sí, ahora veamos este otro texto en San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vean lo importante que son las palabras de Cristo. El que las escucha pasa de muerte a vida. Por lo tanto, debemos escuchar su voz, oír su mensaje y recibirla en este tiempo final. Para continuar con nuestra clase del día de hoy, vamos a ver a algunos niños que cada día escuchan la voz de Dios. Adelante con la sesión de ¡Leosín! Qué bendición es conocer que hay niños atentos a escuchar la voz de Dios y día a día crecen en el conocimiento de la palabra. Así es, pero bueno, maestras, ya he aprendido mucho acerca del sonido y de la música, pero quiero saber cómo hago para escuchar la voz de Dios hoy. Bueno, veamos algo importante. ¿Recuerdan lo que escuchamos ahora? Que la gente a veces sigue el ritmo de la música y ni sabe lo que dice la letra de la música y pasa directo al subconsciente. Pues así mismo es la voz de Dios. Pasa directamente del oído al subconsciente, al alma, sin tener que pasar por el consciente para que la analice y la deje entrar al subconsciente, o sea, al alma. ¿Y qué sucede cuando llega al subconsciente? Cuando pasa al subconsciente, después sale para materializar el contenido de lo que entró al subconsciente, al alma de la persona. ¿Sabes? Dios levantó profetas con las dos conciencias juntas, así como Él lo prometió, y Dios puso en la boca de ese profeta la palabra de Dios, y ese profeta, ungido por el Espíritu Santo, habla la palabra de Dios. Y esto también es mencionado por Dios a través de San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Miren, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así es, y Dios levanta profetas en cada tiempo. En el Antiguo Testamento con Adán, Set, Noé, Abraham y Moisés. Y en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo, el profeta William Marion Branham y nuestro profeta William Soto Santiago, para que el pueblo escuche la voz de Dios. Y por cuanto Dios habla en cada tiempo, el ser humano tiene la oportunidad y privilegio de escuchar la voz de Dios en cada dispensación. Por ese motivo hemos preparado para ustedes un recorrido muy especial, donde conoceremos a algunos personajes que escucharon la voz de Dios directamente. Para esto vamos a necesitar de nuestro celular. Bienvenidos, vamos a iniciar el recorrido y para eso pasen a la primera estación. Vamos, niños, acompáñennos. ¡Sí, vamos! Han llegado a la primera estación. Para ver su contenido, solo deben oprimir la burbuja. Gracias. Y ahora, niños, vamos a ver quién es nuestro primer personaje. ¡Miren! ¡Es Samuel! Correcto, veamos qué pasó con Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Una noche,
Samuel se acostó a dormir en su cama cerca del cuarto del sacerdote Elí. De repente, escuchó una voz diciendo: Samuel, Samuel. Es Elí, me necesita, pensó Samuel y corrió a la cama del anciano. Elí, aquí estoy, le dijo. ¿Qué necesitas? Elí estaba medio dormido y no entendió. Ve y acuéstate, no te he llamado. Samuel se quedó pensando porque él escuchó la voz que lo llamó. Y estando acostado, muy pronto oyó otra vez la voz llamándole. Samuel, Samuel. Es Elí, seguro que es Elí, pensó Samuel y corrió a la cama del anciano y le preguntó qué quería. Entonces por fin Elí entendió que era Dios llamando a Samuel. Vuelve a acostarte. Samuel, estás oyendo la voz de Dios. Si te llama otra vez, responde. Habla que tu siervo escucha. Samuel volvió a su cama y se acostó. Pero Samuel no podía dormir, quería escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios. Pronto la voz le llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara, porque no había ninguna visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en aquellos días la gente se había apartado. Eso es correcto, y Dios ha prometido encarar la necesidad de la hora. Él siempre hace eso, y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios hoy. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Hacedor. Él prometió encarar la necesidad, y hoy una razón por la cual la iglesia está en la condición que está es porque hay muchas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharan la voz de Dios, aunque ella estará hablando ahí por sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entiendan porque ella será algo extraño para ellos. Ah, sí, y nos fijamos que fue algo similar a lo que ocurrió con Elí y con Samuel. Elí reconoció de inmediato que era la voz de Dios hablando a Samuel. Ya voy entendiendo que así como Samuel siendo niño escuchó la voz de Dios, yo también puedo escuchar la voz de Dios. Por eso, la voz de la señal es la más importante. Por lo tanto, la voz no solo es para oírla con los oídos, sino también con el alma, creyéndola de todo corazón. Y Cristo llamará a sus ovejas y las juntará en su redil, la cual es su iglesia. Han completado la primera estación. ¡Felicidades! Sigamos con nuestro recorrido y veamos otro personaje que atendió la voz de Dios en su tiempo. Han llegado a la segunda estación. Para ver su contenido recuerden oprimir la burbuja. ¡Miren! ¡Es Lázaro! Así es, ahora veamos lo que nos dice nuestro hermano Branham de este personaje. Caleb, toca la burbuja. Y ahora, uno más. Hubo un hombre bueno una vez en la Biblia, uno que conocía personalmente a Jesús, que lo amaba y creía en él, y le adoraba y jugaba con él y lo acompañaba a los montes y al río a pescar con él. Era un buen hombre. Un día, cuando Jesús no estaba, la muerte entró a robar su habitación. Y él había dejado la iglesia ortodoxa, él con sus hermosas hermanas, Marta y María. Y ellos habían salido porque lo amaban a él y creían que era el Mesías. Y por haberlo hecho, la iglesia rápidamente los excomulgó. Y este joven se enfermó tanto que murió.
y había estado enterrado 4 días. ¿De qué servían las enseñanzas teológicas en ese momento? ¿Y en qué beneficiaba a su iglesia en ese momento? Pero allí estaba la voz de Dios sobre la tierra, y Él le habló al Lázaro. Y Lázaro, un hombre que estaba muerto y pudriéndose en el sepulcro, oyó su voz y salió y vivió de nuevo. Si han observado bien, habrán visto en esta historia el secreto para que le vaya bien a la persona y a su familia. ¿De verdad, maestros? ¿En qué parte? Sí, y ahí vemos a Dios diciéndole a las demás personas que escuchemos su voz y que hagamos tal y como Él nos manda, para que nos vaya bien. Eso hizo el Lázaro y pasó a la vida. Recuerden, niños, Dios habló a la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo bajo la ley en los últimos días de los apóstoles, pero ellos no quisieron escuchar. Sin embargo, muchos de ellos escucharon la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, y a través de San Pedro y de los demás apóstoles recibieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así es, la voz que estuvo hablando a través de los apóstoles del Antiguo Testamento y la misma voz que estuvo hablando a través de Jesucristo es la misma que habló a través de los apóstoles. Sí, eso me llena de emoción. Ya quiero ver el personaje siguiente que nos lleva a nuestro recorrido. Han completado la segunda estación. ¡Felicidades! Continuemos. Han llegado a la tercera estación. Para ver su contenido, oprima la burbuja. Ahora estemos muy atentos, porque vamos a escuchar la historia de una persona muy importante que tuvo un encuentro con esa voz. Yo, Pablo, siendo un fariseo a mi estilo, estaba tan lleno de la teología como podía serlo. Pero un día escuché la voz de Dios y vi un pilar de fuego y conocí que había algo diferente. Un día, mientras yo me encontraba rumbo a Damasco, a cumplir algunas de mis funciones, escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este encuentro cambió mi vida. Y no importa cuántos fariseos me dijeran: estás equivocado, porque yo escuché la voz de Dios y supe que era la verdad. ¡Qué interesante historia! Pablo dejó a un lado todo lo que había aprendido y escuchó la verdadera voz de Dios. Sí, y vemos que Dios ha estado hablando siempre su palabra, que es lo más importante que una persona pueda escuchar. Y también veamos la recomendación de Dios a través de San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7, que dice de la siguiente manera: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué buena recomendación nos ha dado San Pablo, porque si escuchamos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestros corazones, sino que debemos abrir nuestro corazón para oír la voz de Dios, la palabra de Dios, lo que Él está diciendo en ese momento. Niños, hemos visto que Jesucristo fue la voz de Dios hablando a Lázaro y al apóstol Pablo, y Él fue Dios hablándole a su pueblo en su primera venida. Y cuando oímos por qué Dios tuvo que hacerse hombre y venir en carne humana y hacer todo lo que hizo, entonces eso nos da fe para salvación. La fe para salvación estaba depositada en Dios manifestada en carne. Entonces, para traer fe para el rapto y para ser transformados, se necesita que el Hijo del Hombre nuevamente aparezca sobre la tierra. Así es, y ahora sigamos con nuestro recorrido para conocer la manifestación de Dios hecha carne. Han completado la tercera estación. ¡Felicidades!
han llegado a la estación. Para ver su contenido deben oprimir la burbuja. Gracias, niños. Este personaje del que hablaremos, también Dios le habló desde niño. ¿Quieren saber quién es? ¡Sí! Y un día, mientras acarreaba agua desde la bomba que estaba a una cuadra de lejos, y yo me había detenido bajo este árbol porque era solamente un muchachito como de 7 años de edad, de pronto escuché algo que hacía un ruido como de un remolino. Bien, todo estaba muy quieto y yo miré alrededor. No había ni una hoja moviéndose en ninguna parte. Yo era solo un niño y se oyó más y más fuerte. Y como a la mitad de ese árbol estaba otro remolino metido en ese árbol, dando vueltas y vueltas moviendo las hojas. Y volteé a mirar aquello otra vez, y cuando lo hice, una voz humana tan clara como la mía me dijo: Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. Eso me asustó mucho. Yo dejé caer los baldes y corrí hacia la casa lo más rápido que podía, gritando con todo lo que daba mi voz. Esta historia es similar a la de San Pablo. Así es, y este personaje también escuchó la voz de Dios en otra ocasión. Veamos. Pero en el cuarto de esa noche, cuando él vino, él apareció a mí muchas veces en una forma de estrella. Yo lo he visto muchas veces, pero cuando vino, visiblemente, era un hombre que aparentemente pesaría cerca de 100 kilos. Estaba leyendo en mi pequeña Biblia Scofield y oí algo. Primero vi una luz, entonces oí algo venir como caminando. Y yo miré y la luz se hizo más grande. Y solo arriba de mí colgaba una gran estrella. Y la luz era entre verde y amarilla. Estaba brillando sobre el piso y a través de esa luz vino caminando un hombre que parecía, así como lo dije antes, él pesaría como 100 kilos, un hombre grande. Él no tenía barba sobre su rostro, él era de complexión como de oliva, él tenía ojos oscuros, él caminaba tan cerca de mí y él me dijo a mí: No temas, yo soy enviado de la presencia de Dios para decirte de tu vida peculiar, de tu nacimiento peculiar y la obra que llevarás a cabo. Y ahora vean que hay un mensaje de Dios que comienza con el precursor de la segunda venida de Cristo. Sí, y veamos también en San Mateo capítulo 25, donde nos dice: Y a medianoche se oyó un clamor: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Ese es el mensaje que precursa la segunda venida de Cristo, y ese clamor ocurrió cuando William Branham estuvo predicando el Evangelio y estuvo precursando la segunda venida de Cristo. Escuchemos lo que dice el profeta William Soto Santiago del mensaje que precursa la segunda venida de Cristo. Los truenos emitieron sus voces aquí en la tierra. ¿Y qué son los truenos? Los truenos son las revelaciones contenidas en los sellos. Y los truenos es la voz de Dios. Y la voz de Dios, ¿dónde fue que habló? ¿Dónde fue que rugió? ¿Dónde fue que rugió como león? Rugió como león, no en los cielos, sino en la tierra. Y rugió como león en un idioma entendible, en un idioma humano. Rugió como el león de la tribu de Judá, a través de carne humana, a través del profeta mensajero para esta edad. Ahí fue y a través de él fue que rugieron los truenos, porque los truenos son la voz de Dios. O sea, que estando allí el hermano Branham presente,
estaba la primera parte de la segunda venida ahí presente. Así es, estás en lo cierto. Y teniendo eso claro, ahora veamos nuestro siguiente personaje. Han completado la cuarta estación. ¡Felicidades! Han llegado a la quinta estación. Para ver su contenido deben oprimir la burbuja. Gracias. Y ahora, este personaje es principalmente de la piedra angular. Así es. Mira, Gaby, respondiendo a tu pregunta, cualquier persona que quiera conocer la voz de Dios debe subir a la edad de la piedra angular. Y cuando esté ahí arriba, verá a la persona que estará hablando. Y estará hablando la palabra de la edad de la piedra angular, de la dispensación del reino. Maestra, yo he subido a la edad de la piedra angular y ya sé cuál es la voz de Dios hoy en este tiempo, y lo mejor es que la estoy escuchando. ¡Sí! Y Dios nos está hablando a través de los mensajes predicados por nuestros profetas William Soto Santiago y William Marion Branham. Así es, y es una gran bendición. Escuchemos la recomendación de nuestro profeta para nosotros hoy. Gaby, oprime la burbuja. Así es que continuemos escuchando la voz del Señor hoy. La voz del Señor en su templo hoy. La voz del Señor en su templo hoy es el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del Señor Jesucristo enviado por medio de su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Es el mensaje de bendición para todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es el mensaje que viene hablando, proclamando las bendiciones de la primogenitura sobre cada uno de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esa es la voz del Señor en su templo hoy, para usted y para mí. Felicidades, han terminado exitosamente su recorrido. Muy bien, lo hemos logrado y hemos podido ver la voz de Dios hoy, y debemos tener en cuenta que para este tiempo final corresponde que los ministros reciban de parte de Dios la revelación para entender todas estas cosas, los truenos, y para que ellos se los pasen a la novia, al pueblo. Claro, maestra, porque de otra forma no podría ocurrir el rapto y la transformación, hasta que estos misterios fueran revelados a la novia de Cristo. Correcto, y la transformación es producto de lo que la novia ha oído y ha recibido, y la transformación transcurre de adentro hacia afuera. Y vean lo que nos dice el profeta, que recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, y sabemos que Dios siempre levantará a alguien para que predique su palabra, y si usted se para por la palabra, usted se para por Dios, y Dios se para por usted. Y ahora escuchemos la voz de Dios hoy, que nos dice qué debemos de hacer. Cuando ustedes hacen las cosas que les son predicadas, que Dios nos da por su palabra, ustedes no están haciendo las cosas que yo les digo. Ustedes están haciendo las cosas que Dios nos ha dicho, y yo lo que he hecho es hablar y decirle a ustedes las cosas que Dios dice. Y todos juntos hacer las cosas que Dios dice que debemos oír. Es
la parte que nos corresponde. A eso hemos sido comisionados, a oír para poner por obra lo que oímos de parte de Dios. Y la respuesta a un tema como este en esta mañana debe ser: oigo. ¿Qué más hay para oír? Eso es amén. Y nosotros obedecemos esa comisión de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sabiendo todo esto, ¿qué les parece si ponemos a prueba lo que aprendimos hoy? ¡Sí! ¡Excelente! Ahora veamos las preguntas que tiene la aplicación de ¿Qué aprendiste? Para oír la voz de Dios hay que subir a la edad de Efeso, B grande, a la edad de la Odisea, C a la edad de la piedra angular. Hay que subir a la edad de la piedra angular, porque ahí hay una comisión que fue dada por Dios. ¿Qué hace un verdadero creyente? A. Escuchar la voz de Dios. B grande, oír la voz de Dios. C. Todas las anteriores. En San Juan capítulo 8 verso 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Dios ha hablado a la raza humana en todos los tiempos por medio de A. Los amigos. B grande, el Espíritu Santo a través de sus profetas. C. La política. Hebreos capítulo 1 verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los oídos fueron colocados por Dios en el ser humano para oír y escuchar todo sonido, incluyendo la voz de Dios. A. Falso. B grande, verdadero. Muy bien, los oídos fueron colocados por Dios en el ser humano para oír, para escuchar todo sonido, incluyendo la voz de Dios en el tiempo en que vivimos. Excelente, niños, hemos aprendido mucho el día de hoy. Felicitaciones. Y sabiendo todo esto, ¿quién me puede decir las conclusiones? Yo. Tú primero, Caleb. Primero, oír es diferente a escuchar. Oír es percibir el sonido. Escuchar es atender. Entender lo que dice el sonido. Segunda, por lo tanto, estamos llamados a escuchar la voz de Dios en este tiempo. Tercera, sí, porque Dios habla a través de sus profetas, como nos dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuarta, y la voz de Dios para este tiempo final en la edad de piedra angular y dispensación de reino son nuestros profetas William Marriombrana y William Soto Santiago. Muy bien, y ahora para continuar vamos a ir a la sesión de ¡Manitas creativas!